La primera parte de la oración significa: el que quiera oír, oiga. La sugerencia es que la recepción o rechazo del mensaje de Ezequiel por una persona estaban determinados por su disposición o falta de ella a escuchar la voz divina. Aquel que fuera receptivo al Señor aceptaría el mensaje del profeta, pero el que despreciaba a Dios también rechazaría su mensaje. Estas palabras son similares a las que Jesucristo expresó durante su ministerio terrenal: el que tenga oídos para oír, oiga. Así que si nosotros revisamos cuidadosamente esta porción, vemos que después de esta manifestación de Dios al profeta y de las plenas instrucciones que le había dado, su trabajo al principio no parece estar en proporción con su llamamiento. Para animarle contra las dificultades que ya preveía, Dios le favorece con otra visión de su gloria. Dios le hace salir al campo para hablar con él. Vemos la condescendencia de Dios al conversar tan familiarmente con un pobre cautivo que además estaba de mal humor, para emprender la tarea. Gran consuelo da a nosotros el estar a solas con Dios, retirados del mundo para conversar con Él, oírle y hablarle. Y una persona piadosa dirá que nunca se está menos solo cuando se está solo con Dios. Ezequiel va al campo de mejor gana que cuando fue a los cautivos de Tel Aviv. En el campo ve la visión que había visto junto al río Quebar. Le había llamado Dios a que saliese al campo a hablar con él, pero hizo mucho más, pues le mostró su gloria. No hemos de esperar en la actualidad gozar de tales visiones, pero es un favor de mayor categoría poder mirar por fe la gloria del Señor e ir siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Podría esperarse ahora que Dios le enviase a un lugar de mucha concurrencia y hacer que él y su mensaje resultasen aceptables, a fin de que tuviese una más amplia puerta de oportunidades abierta para él. Pero lo que aquí se le dice es contrario a eso. En lugar de enviarle a una pública asamblea, le ordena confinarse en su alojamiento. Él no estaba tan dispuesto a aparecer en público, y cuando lo hizo el pueblo no lo tomó en consideración, y como en justa reprensión a él y a ellos, a él por su timidez y a ellos por su frialdad, Dios le prohíbe aparecer en público. Tiene que encerrarse dentro de su casa para recibir más tarde revelaciones de la mente de Dios. Los ancianos de Judá le visitaron y se sentaron delante de él en su casa para ser testigos de su éxtasis, pero solo a partir del capítulo 11 vemos eso. Es cuando habló a los deportados todas las cosas que Jehová le había mostrado. En lugar de procurarle estima y afecto de aquellos a quienes había enviado, Dios le dice que la atarán con cuerdas y no podrá salir entre ellos. No hay por qué ver aquí, como lo dice Matthew Henry, una medida de fuerza por parte de los cautivos, persiguiéndole como a un perturbador de la paz bajo pretexto de que está loco. Se trata, en todo caso, de un gesto simbólico. Tanto en este encierro como en la mudez se le impone en el versículo 26, se da a entender que Dios le impone un corte provisional de su predicación profética. El que mejor podría hablar a sus compañeros de cautiverio se ve impedido de hacerlo por prohibición expresa de Dios, hasta que Él le abra la boca. Y la razón que se da, repetida una y otra vez, es que son casa rebelde. Aquellos a quienes Él es enviado y no merecen tenerle por reprendedor. Cuando Dios le hable y se proponga hablar por medio de Él le abrirá la boca. Así, aunque
vemos que hay varios desafíos. El desafío en esta sección es el llamado a la obediencia total. Existen distintas opiniones si se debieran leer este pasaje como la introducción a la primera serie de mensajes o a la conclusión del llamado. No es raro en las Escrituras encontrar pasajes de transición, por lo que no hay alguna razón importante para pensar que se trata de una nueva unidad de pensamiento. Es un pasaje que relaciona el relato del llamado con los mensajes de condena del profeta. En un sentido preciso, esta visión resume las anteriores y al mismo tiempo anticipa algunas de las maneras en que habrá de anunciar lo que recibió de Dios. A pesar de eso, no hay razones objetivas para pensar que se trata de una composición artificial, sino de una conclusión al llamado del profeta a través de una experiencia especial. El pasaje contiene un contexto y relato y significado de la experiencia final del llamado del profeta Ezequiel. ¿Cuál es el contexto de la experiencia? El profeta comienza afirmando que vino allí sobre mí la mano de Jehová. Como ya se ha mencionado, la mano de Jehová es una expresión que muestra el dominio que Dios tomaba sobre el profeta. Esta estaba sobre él, indicando al mismo tiempo que iba a vivir una experiencia singular. Le dice que sale al campo y que entonces hablará con él. Esta salida al campo para tener ese encuentro singular es común en los relatos bíblicos. Estos versículos, más que poner el acento en el contexto geográfico, marcan el contexto teológico. Hablaré contigo. Me comunicaré contigo. La obediencia lo llevó a un nuevo encuentro con la gloria del Señor que ya había visto en el capítulo 1. Y de la misma manera que antes, se inclina para adorar. Dentro del relato de la experiencia vemos algunos elementos. La obra del Espíritu en Ezequiel. Primero, dice que éste hizo 3 cosas en relación con el profeta. Entró en mí, me puso sobre mis pies y me habló. En primer lugar, entró en mí. Se convirtió en una experiencia interior. Después, me puso sobre mis pies. En un sentido preciso, le afirmó a la tarea que tenía que realizar. Y tercero, me habló. Es decir, tenía algo que transmitirle. Este tipo de experiencia, aunque extática en el sentido preciso, prepara al profeta para la acción, como se puede notar por el sentido de los verbos que usa.